Los días eran oscuros en la tierra de Canaán. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se alzaban como bastiones de riqueza y opulencia, pero tras sus murallas se escondía un mundo corrupto y vil. El eco de sus pecados subía como un hedor insoportable hasta los cielos, donde el Altísimo escuchaba el lamento de los justos y de los inocentes. Las caravanas que cruzaban aquellas tierras hablaban en susurros de los horrores de Sodoma. Se decía que su gente había abandonado toda piedad y respeto por las leyes divinas. El extranjero que osaba entrar era tratado con crueldad, los débiles eran oprimidos, y el pecado se paseaba libremente como un monarca sin cadenas. Fue entonces cuando los ángeles ascendieron al trono celestial, inclinándose ante Dios. Señor de los ejércitos, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Su pecado ha llegado hasta tus oídos como una afrenta insoportable. El Todopoderoso, con su voz como trueno, respondió: Descenderé y veré si lo que se dice es verdad. Y si es así, entonces el juicio caerá sobre ellos como fuego y azufre. Y así comenzó el principio del fin para aquellas ciudades de pecado. Los ángeles enviados por Dios caminaron por los caminos polvorientos hasta la entrada de Sodoma. Se ocultaban bajo la apariencia de hombres, pero su presencia irradiaba una pureza que contrastaba con la vileza de la ciudad. El justo Lot, sobrino de Abraham, estaba sentado junto a las puertas y al verlos, se postró ante ellos. Señores míos, os ruego que entréis en mi casa y os lavéis los pies. Pasad la noche conmigo y al amanecer podréis continuar vuestro camino. Pero los ángeles conocían el destino de la ciudad. Sabían que antes de que el sol se elevara una vez más sobre aquellas murallas, el juicio caería con furia divina. Aún así, aceptaron la hospitalidad de Lot. Pero mientras la noche avanzaba, una multitud se congregaba fuera de su casa. Eran hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, y sus intenciones eran impuras. Quería conocer a los viajeros en la forma más vil y pecaminosa posible. Golpeaban la puerta, exigiendo que Lot los entregara. Entonces se revelaron los 5 pecados que habían condenado a Sodoma y Gomorra. La gente de Sodoma se creía invulnerable. Sus calles estaban llenas de riquezas, sus edificios se alzaban como monumentos a su poder, y su fama se extendía más allá de los desiertos. Pero con todo eso, su corazón estaba vacío de Dios. Decían en su interior, con la soberbia de quien cree ser intocable: ¿quién puede igualarnos? ¿Dónde está ese Dios del que hablan los extranjeros? Que baje del cielo si se atreve. No era una duda genuina, era una burla descarada. Un desprecio abierto hacia el Altísimo. Su orgullo había cegado su entendimiento. Creían que su fuerza, su riqueza, su libertinaje, eran signos de bendición. Pero no sabían que estaban acumulando juicio como nubes negras antes de la tormenta. Rechazaban la voz de la justicia. Los mensajeros eran ridiculizados. Los extranjeros eran abusados. Los humildes eran despreciados. Y aún así decían tener el control. Su pecado no era solo moral, era espiritual. Se habían colocado ellos mismos en el trono, quitando a Dios de su lugar. Pero escucha bien esto. Dios es paciente, pero no es indiferente. Él ve, Él oye, Él espera. Pero cuando el pecado se hace arrogante y desafiante, cuando el clamor de los inocentes se vuelve insoportable, entonces Él actúa. Y en Sodoma, cuando la arrogancia alcanzó el cielo, Dios descendió. Pero no lo hizo con palabras, lo hizo con fuego. Las costumbres de Sodoma no eran solo impías. Eran perversas, celebradas. No se trataba simplemente de tolerar el pecado en silencio, sino que lo exaltaban. Lo aplaudieron. Lo convertían en espectáculo. Lo que Dios llamaba abominación, ellos llamaban libertad. Lo que el cielo detestaba, ellos lo ponían en sus fiestas, en sus calles, en sus altares. Se burlaban de la pureza. Hacían memes de la virtud. El justo era ridiculizado. El inocente, perseguido. El que se resistía a su corrupción, era castigado públicamente. ¿Y su lema? Vive como quieras, nadie tiene derecho a juzgarte. No hay verdad absoluta. Si se siente bien, hazlo. Pero esa mentalidad, que parece tan moderna, ya destruyó civilizaciones enteras. La decadencia de Sodoma fue rápida porque su corazón estaba completamente entregado al mal. No había vergüenza. No había arrepentimiento. Solo un orgullo inmoral que se hacía ley y cultura. Y cuando una sociedad celebra el pecado como virtud, cuando llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, la copa del juicio se empieza a llenar. Los jueces de Sodoma no eran defensores de la justicia, eran mercenarios del poder. No protegían a los inocentes, los ignoraban.
No alzaban la voz por el oprimido, la silenciaban. Y al malvado, lo premiaban. Si tenías riqueza, podías comprar tu libertad. Si tenías influencia, podías hacer lo que quisieras. La verdad no importaba. La ley tenía precio. Los indefensos lloraban en las puertas del juicio. Pero sus lágrimas no valían nada. Los poderosos, los violentos, los corruptos. Eran los favoritos del sistema. Y lo más aterrador. Los jueces se regocijaban en el sufrimiento de los débiles. Les daba placer ver al justo humillado. Aplaudían mientras los inocentes eran aplastados por el peso de una justicia torcida. ¿Te suena familiar? ¿Acaso no vivimos en tiempos donde también la justicia parece haber sido vendida? Pero escucha esto. Dios es juez de toda la tierra, y Él no puede ser sobornado. En Sodoma, el juicio humano se había podrido. Así que el cielo envió su propio juicio. Los ricos de Sodoma vivían en el exceso mientras los pobres morían en las calles. No había caridad, no había compasión, solo el frío desprecio por los que menos tenían. Y así, su pecado estaba completo. Los ángeles, viendo la depravación de la ciudad, hablaron con Lot. Saca a tu familia y huye, porque Dios destruirá este lugar. Su pecado ha llegado hasta el cielo y su castigo está decidido. Lot corrió a anunciar a sus yernos, pero ellos se burlaron. Creían que bromeaba. ¿Destrucción? No hay fuerza en la tierra que pueda con Sodoma. Lot suplicó, pero ellos no escucharon. Al amanecer, los ángeles lo tomaron a él, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano y los llevaron fuera de la ciudad. No mires atrás. No te detengas. Corre a las montañas y salva tu vida. Y entonces, el cielo se abrió. Una tormenta de fuego descendió de lo alto. El rugido del azufre consumía los edificios, las calles y a todos sus habitantes. Los gritos de los pecadores se alzaron en la noche, pero ya no había salvación para ellos. Las aguas del Jordán se evaporaron en un instante y la tierra se quebró bajo el peso del castigo divino. Pero la esposa de Lot, incapaz de resistir, miró hacia atrás. Y en ese instante, su cuerpo se endureció, su piel se volvió áspera y fría. Se convirtió en una estatua de sal, símbolo eterno de la desobediencia. Desde lo alto de una colina, Lot y sus hijas vieron el destino de la ciudad. Donde antes hubo vida, ahora solo había cenizas y ruinas humeantes. Desde aquel día, Sodoma y Gomorra se convirtió en un recordatorio del juicio divino. Sus quedaron estériles, cubiertas por un mar muerto, tierras que hasta el día de hoy no sostiene vida. Los viajeros que pasaban por allí decían que aún podían oír los ecos de los pecadores clamando desde las profundidades. Dios había enviado una advertencia: la maldad no quedará impune. Y así, la historia de Sodoma y Gomorra se convirtió en leyenda, en una advertencia eterna de lo que sucede cuando la humanidad desafía a su Creador sin temor ni arrepentimiento. La justicia de Dios es como el fuego, purifica a los justos, pero consume a los impíos. Si esta historia sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra te impactó, suscríbete para más relatos bíblicos llenos de acción, fe y misterio. Déjame un comentario. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Cuál crees que es la mayor enseñanza de Sodoma y Gomorra? Quiero saber tu opinión. Dale me gusta si te gustó este relato y compártelo con alguien que necesita escuchar esta poderosa historia. Activa la campanita para no perderte más historias que te harán reflexionar sobre la justicia divina, la redención y la fe. Nos vemos en el próximo relato. Bendiciones.